Quería antes que ninguna otra cosa agradecer a la organización su disposición a acoger una comunicación como esta que se sitúa en el cruce entre la historia del pensamiento político y la historia moderna de España en el siglo XVIII en relación con las reformas propuestas por los pensadores ilustrados españoles. Bueno, entre los cuales, sin duda alguna, Campomanes ocupaba un lugar muy preferente. Quería hacer unas acotaciones previas de carácter epistémico y metodológico para entender cuál es el desarrollo y la orientación de nuestra investigación. En primer lugar, es una perspectiva de interdisciplinariedad la que orienta nuestros estudios sobre esta materia, sobre la figura de Campomanes, sobre su producción teórica o literaria y también sobre sus tareas de gobierno. Tienen interés los historiadores modernistas, los historiadores de las ideas, los historiadores del derecho o los historiadores de la literatura. Con esta base se comprende muy bien la necesidad de ir a estudios cada vez más interdisciplinares que conjunten las perspectivas de estudio de todas estas disciplinas académicas para ir avanzando en el conocimiento de las propuestas dieciochistas reformistas de la Ilustración española. Hay que ver cuál es el plazo más adecuado para el estudio de esto. Yo creo que es un poco el largo plazo porque algunas de las propuestas de Campomanes no se agotan con la finalización del siglo XVIII. Todavía en el comienzo de la contemporaneidad prolongan algunas de sus propuestas institucionales de modificación y de control de la estructura de poder regio, que claramente cuando llega Fernando VII pues es muy difícil mantener, pero al menos en teoría existe un modelo con el que comparar. Y en segundo lugar, pues existe también esa perspectiva comparada con otros modelos que no son solo los españoles, porque estamos procediendo a comparar las propuestas, por ejemplo, de Pombal para los reyes José I y Pedro III de Portugal, y luego Juan VI, el caso de Jorge III en el Reino Unido y el caso de Luis XVI en Francia. No suceden las cosas con una proyección exclusivamente nacional, ahora ya podemos hablar de nacional, después del surgimiento de las naciones a finales del siglo XIX como concepto historiográfico y politológico. Pues en esa lectura interdisciplinar hay que pasar de la multidisciplinaridad en la que había varios estudiosos trabajando sobre el mismo tema a una interdisciplinaridad que conjunte también las perspectivas de estudio, que es lo que nosotros estamos intentando. Hay algunas reformas del régimen político que van a perdurar mucho tiempo y que son muy atractivas para nuestro estudio. Hay esas continuidades en el sistema que todavía tienen más interés. Y efectivamente con la prevalencia del enfoque historiográfico, el auxilio de la ciencia política, veremos luego que con la aplicación de los conceptos o nociones distintas de cultura política y de sistema político han venido a precisar hasta dónde llega el alcance de esas propuestas de reforma de Campomanes y también de algunos ilustrados coetáneos suyos, ¿no? Y después nos interesa también claramente la diferencia entre discurso y relato, porque se está precisamente en esa intersección en el momento en el que, además de ese discurso jurídico trabado, de la modificación de algunos aspectos prácticos de gobierno, también se está en la construcción de un relato muy propiamente borbónico, en un momento particularmente complejo porque ya se empiezan a sentir los contagios de los movimientos revolucionarios franceses. ¿Dónde estamos viendo esto? Pues en el caso de Campomanes hay no solo una dificultad mayor o creciente en relación con otros gobernantes de su época, sino que para nosotros los historiadores de las ideas políticas es profundamente atractivo porque une a los desempeños de distintos puestos en el Ejecutivo muy relevantes su faceta de pensador, de teórico de la política, no solo del derecho, sino de propiamente de persona que propone la modificación del sistema político de ese momento tan convulso en el que ya se va notando que la modernidad se ha agotado y todavía no se presagiándose, pero todavía no se percibe bien cuáles serán las modificaciones que va a traer la contemporaneidad. Tiene un montón de obras que aquí dejo apuntadas en las que pueden verse estos aspectos. Nosotros destacamos unas pocas que son las que están ahí, que son las que permiten ver más claramente el pensamiento campomanista y también referirlo a aspectos concretos de gobierno, sobre todo el bosquejo de la política económica española, el famosísimo Tratado de la Regalía de la Amortización
el no menos citado discurso sobre el fomento de la industria popular, que tiene también su siguiente secuela con el discurso sobre la educación de los artesanos, y en este momento es uno que está también en duda o en controversia teórica las ideas sobre el europeísmo, las observaciones sobre el sistema general de Europa, en lo que se adelanta muchísimo tiempo a la necesidad que se vio avanzado el siglo XX de conjuntar parte de las políticas de todos los Estados miembros con una cierta dejación de las marcas habituales o tradicionales de la soberanía popular. ¿Cuánta atención le ha dedicado la historia de las ideas políticas a Campomanes? Pues la verdad es que muy pocas, ¿no? Teniendo en cuenta que Campomanes, ya digo, que produjo acciones de gobierno, pero sobre todo produjo un pensamiento muy trabado, muy extenso. Son muchas las obras en las que lo desarrolla y en las que podemos ver en distinta medida o en distinta combinación de ingredientes la ideología política, la cultura política. Por tanto, la combinación entre ideas más reflexivas, más desarrolladas y creencias más asumidas en el ambiente, que son más parecidas, las que le asemejan más a otros pensadores y a otros políticos de su tiempo. Es verdad que en el caso de Campomanes se produce un cierto desplazamiento, un movimiento del foco prioritario de atención hacia algunos temas económicos. En esto él se adelanta. Es verdad que es el momento de las sociedades económicas de amigos del país y de una cierta revivificación de los estudios económicos, pero él se adelanta en la necesidad de combinar propuestas económicas y propuestas de reforma política, ¿no? Y frente a este aspecto de la modernidad, el que se ha achacado como principal problema del pensamiento campomanista, que es una imagen un poco anacrónica o retardataria, porque vuelve a hablar de la soberanía legislativa, vuelve a hablar de los poderes del rey y vuelve a hablar de las regalías, dejando un poquito de lado los aspectos más avanzados de su tiempo, que serían los que introducen la cuestión social en la política, ¿no? Bueno, eso quiere decir que, como está en un momento de transición, sus textos nos permiten ver modelos en contraste, un modelo más anclado en el antiguo régimen y otro que ya presagia más los cambios que la contemporaneidad va a traer. Esto es nuestro principal interés de enfoque politológico. Es verdad que hay un enfoque historiográfico, el propio Campomanes escribe libros de historia, ¿no? Que es los modelos teóricos no sirven para aprender, para comprender enteramente las modificaciones que en la práctica se producen respecto a esos modelos teóricos. La realidad es mucho más amplia, mucho más rica, mucho más plural, incluso mucho más atomizada, y no es fácil de operacionalizar en esos modelos teóricos, de incluirlos de tal manera que los modelos teóricos de la teoría política, como en otros momentos de la economía, contemplen cada una de las cuestiones que la alta casuística práctica obliga a introducir en el debate, y en particular cómo va cambiando el clima, la mentalidad política. Y luego Campomanes no solo estudia los modelos, sino que es propuesto él mismo como un modelo en realidad con respecto a dos temas que son muy importantes. Primero, que es de los pioneros en hablar de la felicidad pública como fundamento del buen gobierno, algo que normalmente no se daba. Los fundamentos del gobierno en el siglo anterior, y bien entrado todavía el siglo XVIII, en los textos o en los tratados políticos españoles, tenían mucho más que ver con la virtud política, con la consecución del buen gobierno, con el bien común, y Campomanes lo expresa en términos de felicidad pública, por otro lado, con una expresión propiamente ilustrada. Y luego la necesidad de que el absolutismo constructivo del Estado, de la monarquía, se someta a ciertos límites, ¿no? La diversidad de enfoques y los momentos por los que pasa el pensamiento de Campomanes, que es ciertamente progresivo, obligan a plantear la cuestión de si son útiles o no los modelos reformistas ilustrados, ¿no? En la historia de las ideas políticas han mostrado siempre las carencias mucho más que los aciertos. Para las ciencias sociales la modelización es muy importante, pero lo es bastante menos para la historia, porque la historia atiende a las circunstancias concretas y esas, ya digo, que no son fáciles de subsumir en los modelos. Y a veces se han querido ver estos modelos teóricos muy diferenciados, en el caso español, entre Campomanes, Cabarrús, Aranda, Floridablanca y Jovellanos. Ya veremos que no es tan fácil hacerlo así. Por lo tanto, hay que fijar cuáles son los criterios de ese eventual modelo que debe existir, identificaría el pensamiento de Campomanes frente a otros, ¿no?
cuáles son las distintas reformas que se proponen de manera correlacionada, cómo se especializan con respecto a eventuales reformas de otros pensadores o las anteriores en el tiempo y qué margen de actuación existe para su puesta en marcha. Nosotros hemos partido de una pregunta de investigación que nos hace preguntarnos por los factores diferenciales de la cultura política ilustrada frente al sistema regio de gobierno más propio del antiguo régimen, es decir, es una forma de enunciar la diferencia entre régimen político y sistema político, y nos preguntamos concretamente por las diferencias del régimen político y los contenidos ideológicos del sistema político, qué ideas en concreto de Campomanes muestran más esa tendencia continuista y cuáles son más reformistas, yo diría que mucho más que rupturistas, y cómo esa reforma global de lo que propone Campomanes pues responde al típico pensamiento ilustrado español, que tiene muchas diferencias con respecto a otros modelos, en particular el francés. Y esto lo consigue Campomanes introduciendo novedades muy importantes. Renueva el lenguaje político, renueva la forma de explicar. Por eso decía yo que es no solo importante ver cuál es el discurso trabado, sino también el relato, la narrativa más breve, cómo se explica esto a la gente, y la gente puede ser tanto el rey como los súbditos, para que las ideas que él propone sean fácilmente entendibles y se perciba que van a producir una reforma de las costumbres, como se decía en la época, y también de las buenas prácticas del gobierno. Por tanto, Campomanes pasa de las ideas políticas al ejercicio de gobierno, y además lo hace desempeñando en algunos puestos muy importantes, lo cual le proporciona una atalaya muy importante para percibir en qué medida se van cumpliendo o se van frustrando sus propuestas de reforma. Y cuando contraponemos el discurso y el relato, lo hacemos porque sirven para ver cómo se socializa en la política a unos súbditos que todavía siguen obedeciendo claramente a una monarquía que tiende, en la medida que puede, y si no puede es porque se le ponen algunas contrapartidas y contrapesos del sistema, porque hay otros actores, en particular ya los ayuntamientos y la burguesía, que aspira a mayores cotas de participación política, que se lo impide. ¿Cómo se acultura en esta comprensión de la obediencia a los súbditos? Eso está en los textos de Campomanes, pero está de una forma además muy articulada. Lo explica para que se entienda perfectamente bien. Cuenta unos paradigmas de cómo tiene que ser el buen gobierno. Utiliza los típicos y recurrentes tópicos de la política, para lo cual se sirve de la retórica propia, así a veces muy ampulosa, en su forma externa del pensamiento ilustrados. Hay muchos estereotipos, estereotipos sobre la nobleza, estereotipos sobre las clases derrochadoras, estereotipos sobre la misma monarquía, estereotipos sobre los gobernantes que quieren introducir reformas. Bueno, todo eso está en una obra que lo que pretende es explicar que se va mucho más allá de la ideología entendida como la conjunción de dos factores, ¿no? Un conjunto, un acervo de representaciones mentales de la comunidad política, es decir, qué cosas no iban bien en la sociedad que le tocó vivir a Campomanes, junto con un programa para la acción política, para subvenir esas necesidades, qué podía hacer Campomanes en el gobierno para hacer que las cosas fueran mejor. Los textos de Campomanes se incardinan muchísimo mejor en esa cultura política entendida como una cierta predisposición psicológica de los actores políticos, que en este caso es a repartir el poder, no a concentrarlo tanto en manos del rey, sino a buscar un entendimiento más funcional del reparto entre distintos actores políticos. Por eso sus propuestas es verdad que afectan al régimen político. Él dice cómo cree que hay que cambiar algunos instrumentos prácticos del gobierno, pero sobre todo se proyectan y vierten sobre el sistema político. No cómo tienen que ser las tareas ejecutivas o los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, ¿no? Sino sobre todo cómo se hace para darle estabilidad al sistema político, cómo puede perdurar la organización. Hay que recordar que en un momento en el que en Francia se está produciendo la Revolución Francesa y por tanto novedades muy importantes. Él es muy consciente de los desafíos de su tiempo y trata de darle respuesta en sus libros, ¿no? Desafíos económicos, hay debilidad demográfica, la actividad económica es muy tenue, muy débil. Hay mucha apatía de los sectores manufactureros, por tanto hay un desequilibrio muy grande en favor del sector primario agrícola. El papel de la Marina cuando Francia o Inglaterra están desarrollando sus relaciones internacionales precisamente
con una gran y potente marina, tanto mercante como de guerra. Bueno, cómo se salva la ortodoxia política, que es una de las preocupaciones que muestra siempre, cómo hacer compatible el mantenimiento de los principios regios con una reforma relativamente controlada, cómo se mantienen esos instrumentos regalistas en lo internacional, y todo eso da lugar a una sensación de cierta novedad. La novedad fundamental es la limitación, por ejemplo, del poder de la Iglesia Católica. Él sigue manteniendo una visión providencialista del poder, pero hay un creciente secularismo en sus propuestas políticas. En sus discursos se percibe que la gente debe aspirar a un ascenso social vertical en los grupos todavía estamentales, que es verdad que hay que hacer una reorganización administrativa, pero que lo importante es crear una nueva organización o distribución de poderes representativos, que la soberanía que siempre se atribuía al rey se reparta, la cuestión de la salud o del bienestar público y la felicidad pública son verdaderamente capitales, y cómo se fomenta la expansión de estas ideas que tiene a través de las sociedades económicas de Amigo del País es una buena muestra de que no era una opinión puramente personal, sino que bueno, pues se va conjuntando un acervo de nuevas ideas que van dando progresiva transformación al sistema político. Se ve a lo largo de sus relaciones, a veces de mucha amistad y a veces ciertamente tormentosas, con Aranda cuando comparte tareas en el Consejo, y con Floridablanca, con el que comparte algunas ideas en relación con el regalismo, con la limitación de los poderes de otros actores políticos, o por ejemplo en el caso concreto de la expulsión de los jesuitas. Y se ve que sus opiniones en torno a la reforma y redimensionamiento de la agricultura, con su posición contra la mesta, o en la cuestión de la colonización, o en la cuestión de la intensificación de las manufacturas para que haya un sector secundario cada vez más grande, pues van prendiendo paulatinamente. Bueno, ¿cuáles son los aspectos más críticos? Que esta es nuestra conclusión para aceptar que algunas afirmaciones que se han hecho desde la historia moderna en relación con el pensamiento y la práctica política de Campomanes sigan siendo válidas también para la historia del pensamiento político. Bueno, lo de la protosoberanía nacional. La soberanía nacional todavía tardará hasta después de la Revolución Francesa en manifestarse, y desde luego en España considerablemente después, ¿no? Con la excepción de la Constitución del 12, hasta el trienio liberal no habrá un desarrollo conceptual y no solo parlamentario de esta cuestión. En segundo lugar, bueno, pues saber que sus ideas reformistas eran bastante también mesuradas, medidas, y no tenían bueno, desde luego no eran irrestrictas, sino que tenían una visión muy realista de lo que era posible poner en marcha. La cuestión del anticlericalismo, que lo es sobre todo a la amortización perpetua de los bienes de la Iglesia, pero no a la pérdida, ya decía antes, de la visión presidencialista del gobierno. Y en último lugar, pues cómo se empiezan a articular las camarillas del gobierno, que nos empiezan a permitir hablar de partidos políticos propios de este mundo postilustrado.